Todos los animales tienen un papel importante en el ecosistema, que no nada más es, bueno, ¿y a mí de qué me sirve que un lince se extinga o no se extinga, no? O sea, la gente no se olvida de que todos llevan una cadena alimenticia, una cadena trófica, y que desde el mosquito o desde la bacteria más pequeña es importante. Pero una especie se va a convertir en plaga cuando tú le ofreces alimento, refugio y posibilidades de reproducción. Si el humano tiene todo para para poder alimentarse, para poder transportarse, para tener descendencia, no va a tener. Si lo vemos como una especie biológica, el humano no va a tener depredadores. Creo que si lo vemos así, los humanos sí son la plaga más importante porque tienen todo para ser exitosos y eso lo que provoca es una inestabilidad en el planeta. Que yo en mi vida diaria veo menos ballenas que las que la gente ve en Los Cabos, por ejemplo, en un tour de ballenas. Así yo fácilmente, te puedo decir, me he encontrado con ropa, me he encontrado hieleras. De repente dices, oye, ¿cómo esta hielera, casi la del Oxxo, llegó a 50 kilómetros de la costa, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo empezó a viajar? Y te puedo apostar que lleva más de un año en el agua flotando, porque no se va a hundir por el material de la que está fabricada, ¿no? Bienvenidos a un episodio más de Rubocast Imparable. Y el día de hoy tengo como invitado a Eric Cervantes. Él es biólogo, estudió en la Facultad de Biología en la UNAM. Él se enfocó en etmología. Ya nos platicará qué es lo que hace. En realidad, esta charla la verdad es que se me antojó tenerla con él porque él está viviendo cosas que nos va a comentar cosas que él sí realmente ha visto, que las está viviendo, para saber si realmente algunas personas que comentan que en algún momento va a haber más basura que peces en el mar, a ver él qué comenta de todo esto, porque la verdad es que lo que él hace, para mí, es algo fascinante. Así es que, bienvenido, Eric. Gracias, Sergio, muchas gracias, aquí estamos. Y pues adelante con la colaboración. Para mí es un gusto estar aquí en tu podcast. Y bueno, pues aquí andamos. Gracias. Primero que nada, me gustaría saber por qué estudiaste biología. Fíjate que es una pregunta interesante. Ajá. Porque como todo biólogo, o la mayoría, o incluso de muchos estudiantes, elegir carrera es algo complicado a veces y a veces sencillo. ¿Complicado por qué? Porque yo en algún momento pensé en dedicarme a la medicina. Entonces, yo a partir de la secundaria, en el CCH, mi orientación era más hacia la medicina. Pero por azares del destino no me quedé en mi primera opción y mi segunda opción era biología. También fíjate que hay algo que es muy curioso, es el destino. Yo de niño siempre me gustaron ver los programas de animales, me gustaban programas de ciencias. Tenía peceras, desde chico me encantaban los peces, porque era un niño que no era tan afín a tener perros, gatos. No me gustaba tanto el contacto de los animales como tal, pero me encantaba ver a los peces nadar. Yo era un niño que me sentaba en mi pecera y me podía pasar horas viendo a los peces. Entonces, desde ahí creció como un amor a los animales, pero no un amor como de veterinario o de tener así el contacto, sino como de ver su comportamiento, de analizar en los programas, pues cuando pasaban programas de tiburones. Para mí los tiburones son mis animales favoritos del mar. Entonces era un niño muy introvertido, pero a la vez que se preguntaba cosas, que veía programas como Big Man. O sea, para mí Big Man fue un parteaguas en mi vida y por alguien que me empezó a gustar la ciencia. Entonces, regresando a mi momento en elegir la carrera, no me quedo en medicina y me quedo en biología. Y cuando llego a biología digo, bueno, ok, me gusta, es algo interesante, pero ¿se podrá vivir de esto? Esa era la pregunta, ¿no? Y sobre todo en México, que es un país que, sin temor a equivocarme, podría decir que la ciencia es un rezago. Sí se hace ciencia y se hace muy buena ciencia en México, pero comparado con otros países todavía estamos en proceso de, ¿no? Últimamente se ha hecho bastante cosas en cuanto a desarrollo, a cuestiones genéticas. O sea, lo que ahorita vemos de PCR en el COVID ya se hace para muchas cosas. Entonces,
Aquí la cuestión es el campo de trabajo, que como muchas carreras lo tienen, a veces puede ser limitado para los biólogos. Entonces, creo que es algo que tiene que nacer mucho, mucho de vocación, porque si no, podrán plantearte todo lo que tú quieran, podrán decirte, este es el laboratorio donde vas a tener éxito. Pero si tú no tienes esa vocación, creo que es importante cambiar de carrera, porque es una carrera muy bonita, es una carrera que tiene muchísimas opciones, o sea, puedes ser desde botánico, zoólogo, genetista, biología molecular, biología ambiental, biología marina, biología terrestre, o sea, hay infinidad de áreas. A veces el detalle es saber cómo lograr tu pasión, capitalizarla, porque a lo mejor yo podría decir, me encantan las plantas y quisiera ser un botánico súper, súper exitoso, pero es un poquito difícil de repente posicionarte. Si no te dedicas a la academia, y la academia también tiene sus bemoles, sí es un poquito complicado, pero creo que con perseverancia y con mucha vocación, si es lo que te gusta, en algún momento lo vas a encontrar. Solo es tener esa pasión y el decir, si a mí me gustan los insectos, a lo mejor no voy a encontrar vacantes de se busca entomólogo, se busca tal. Estarán contadas las vacantes, pero cuando ya logras conectar, es algo súper, súper impresionante. Pero has estado en botánica y has estado metido con insectos. Sí. Y aparte ya llevas una trayectoria así como que larga. Yo pensé que eras egresado. Lo prometo que pensé que eras egresado de la carrera. No, Sergio. Fíjate que yo me titulé más o menos por ahí del 2011, 2012. Oh. Entonces yo empecé a trabajar desde que estaba a la mitad de la carrera. Fue cuando entré al zoológico de Chapultepec en el área de mariposario. Esto para completar un poquito mis gastos de día a día, independientemente de que cuando vas en la UNAM diríamos que es gratis, pues los pasajes, las salidas a campo, al final la universidad te apoya mucho, pero siempre tienes gastos. Entonces yo le decía a mi papá, ¿sabes qué? Apóyame con una parte, pero yo quiero poder completar lo demás, ¿no? Entonces empecé a trabajar como... no recuerdo el puesto, pero básicamente lo que hacíamos era explicar a la gente en qué consistía un invernadero, qué eran las mariposas, que si hacían o no daño, porque hay muchos mitos que las personas tienen acerca de los insectos, que si todos son venenosos, que si todos te van a matar, que si todo esto. Muy pocas personas saben que muchos de los insectos, de arácnidos, tienen papeles de incorporar la materia orgánica al suelo. Que tú dices, ¿sabes qué? Hay especies de escarabajos descomponedores de cadáveres, descomponedores de madera, polinizadores, que son muy importantes, que mucha gente piensa que un insecto es un bicho que te va a picar. Entonces, muchas de esas pláticas que teníamos en el zoológico, en esta parte del mariposario, era para concientizar a las personas de que una lombricomposta es muy fácil de hacer. A lo mejor no son insectos, sino son anélidos las lombrices, pero que ellos tuvieran un panorama más de que todos los animales tienen un papel importante en el ecosistema, que no nada más es, bueno, ¿y a mí de qué me sirve que un lince se extinga o no se extinga, no? O sea, la gente no se olvida de que todos llevan una cadena alimenticia, una cadena trófica, y que desde el mosquito o desde la bacteria más pequeña es importante. Entonces, mucho de esas pláticas justo se llamaba mitos y realidades, ¿no? La gente de repente, nosotros llevábamos una secuencia de las pláticas, pero de repente improvisábamos en cuanto a la gente, oiga, ¿y usted ha visto esto, usted aquello? Y era divertido conectar un poquito con esas personas y que a lo mejor al final de esa plática, no voy a decir que las cambias totalmente en su vida, pero que se lleven un mensaje de decir, bueno, yo tenía la idea de que todas las arañas eran mortales y resulta que solo 2 o 3 del país, es un ejemplo, hablando de la viuda negra y de la violencia. Y las demás participan en ser depredadores, en ser alimento de reptiles, en ser muchas cosas, ¿no? No se diga de los escarabajos. Entonces, por ahí empecé a trabajar. Duré un tiempo también en cuanto a visitas escolares. Era muy divertido también con los niños. Que dijeras, bueno, de un grupo de 30, que por lo menos 2 o 3 dijeran, yo quiero ser como él, yo quiero en algún momento dedicarme a esto, o yo no sabía de esto, pero me encantan los animales, o que la mamá diga, ¿sabe qué? Mi hijo le gustó mucho y de repente ya me pidió que le comprara libros de animales. O sea, hacer esos pequeños cambios creo que es algo más valioso y de lo que yo me iba muy
muy, muy tranquilo cuando me tocaban situaciones así, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Por lo menos ya le metí un poco el gusanito a ese niño de querer buscar información, de que en vez de que se la pase en otras actividades, que no digo que estén mal, pero que diga, ¿sabes qué? Quiero ir a un museo, quiero ir a tal, quiero intentar un huerto verde. Mamá, ¿cómo pongo una maceta? O sea, algo tan pequeño que puede hacer algo por el planeta, ¿no? Sí, fíjate, ahorita tocaste ahí varios temas. Por ejemplo, yo estaba leyendo apenas el domingo un libro y este cuate decía que los seres humanos, de verdad que sí le tienen más miedo a las arañas que a los autos. Claro, sí. Sí, o sea, Sí. Y finalmente eso, yo creo que eso viene de nuestros antepasados, ¿no? Sí, claro. Porque todavía no nos adaptamos a los carros. Los carros, ¿cuántos llevan más? Sí. Un poco más de un siglo Sí. de su invención, ¿no? Sí. Y matan a más gente que una araña. Sí, claro. Pero la gente sí les tiene más miedo a las arañas que a los... Sí. Otro dato, los insectos en un área metropolitana, en una ciudad urbanizada, ¿se convierten en plagas? Fíjate que sí, pero todo es a partir del humano. Y esa pregunta viene a relación porque en algún momento también trabajé en una empresa de control de plagas. Y es algo importante porque sin menospreciar el trabajo de otros compañeros, es un trabajo mal pagado en el sentido de que una fumigación te la pueden manejar en diferentes paquetes y diferentes precios, pero es un trabajo un tanto pesado que no es tan remunerado. Sin embargo, te das cuenta cuando es un profesional y cuando no es profesional. Y te digo, me queda claro que hay técnicos que te vienen a hacer un servicio, por ejemplo, para ratones, para cucarachas, pero es un técnico que no tiene la experiencia ni la expertise de un biólogo, que el técnico va a venir a fumigarte y listo, se acabó. Pero el técnico no te va a decir, bueno, ¿cuáles son tus puntos de ingreso? ¿Cómo están tus coladeras? En tu zaguán, ¿hay espacios para que se puedan ingresar? Incluso cómo está la colonia, si es una colonia limpia, si es una colonia que tienes basureros en las esquinas. Entonces, claro, los animales, no solo los insectos, te hablo de roedores, te hablo de aves incluso, a veces se pueden convertir un poco en plaga, pero una especie se va a convertir en plaga cuando tú le ofreces alimento, refugio y posibilidades de reproducción. ¿Qué quiere decir esto? Que si, un ejemplo, en tu fábrica, no tienes buenas prácticas de trabajo, en ese sentido de limpieza, de procesamiento de tus desechos, de la materia prima que ocupes. Por ejemplo, en las fábricas es muy común que si manejan harinas, si manejan insumos secos, y que de repente por ahí tienen unos costales que mantienen caliente, que no mueven, que los pallets pueden venir contaminados. Entonces, esos son lugares en los que las especies que se alimentan de eso o que buscan refugio se mantengan. Entonces, ¿qué se hace para evitar la proliferación de estos organismos? Mantener limpio, mantener orden, evitar lo que es fugas de agua. Yo te puedo decir que una plaga de cucarachas no necesita que le pongas mucha comida. Con la pura masilla que se forma en las esquinas de los azulejos, en las tuberías. O sea, a mí me tocaba, igual, no voy a evidenciar en nadie, pero me tocaba hacer muchos restaurantes. Entonces, si yo te platicara cómo están las cocinas, es algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el restaurante o la fábrica siempre se va a preocupar de la cocina hacia afuera. Pero de la cocina hacia adentro eran muy pocas, y hablándote de franquicias grandes en las que decían, ¿sabes qué? Llegaba el gerente. Oye, ¿por qué no se me quita mi problema de cucarachas, de moscas, de roedores? Y le digo, bueno, antes de aplicarlo, vamos a dar un recorrido, porque yo tenía que cubrir lo que otras personas no hicieron. Y no voy a evidenciar al compañero, sin embargo diría, bueno, el compañero no es biólogo, no es entomólogo, no es un especialista. Entonces él va a venir, te va a fumigar y listo, fírmeme y vámonos al siguiente servicio. Yo lo que hacía era, a ver, voy a ver ¿dónde reciben tus alimentos? ¿Cómo están tus vegetales? ¿Los mantienes en refrigeración? ¿Cómo están tus harinas, tus panes? Lo que ocupas tú para ofrecer el servicio, que en este caso sea restaurante, sea fábrica, sea lo que sea. Y muchos me tocaban, no, pues aquí están los costales, al aire libre, expuestos. Le digo, bueno, ¿estos costales cuánto tiempo tienen aquí? No, pues lo trajeron la semana pasada. Le digo, estás hablando de que aquí tienes lugares que no mueves esos pallets, esos costales. Se mantienen caliente. Tú cierras en la noche,
pero tus coladeras se mantienen abiertas. Entonces tú, cuando cierras, los animales van a tener alimento, van a tener refugio. Entonces, ¿de qué sirve que yo te llene de un producto que fumigue si van a tener esos problemas? Entonces yo les decía, pon ciertas tapaderas en tus coladeras, haz una limpieza. Todo este cochambre que están en tus tuberías tienes que quitarlo, porque ese cochambre es alimento para todas esas plagas. Entonces, si lo analizas en ese sentido, ¿de quién es la culpa? ¿Del animal, que tú le provees todo lo que él requiere para su reproducción? ¿O del humano, que no mantiene unas buenas prácticas? Había personas que decían, ok, ¿sabes qué? Es que el técnico anterior o otra empresa, pues nunca me había dicho que la culpa era mía, ¿no? Y yo no se las decía directamente, pero hay maneras para decirle, mira, ¿quieres realmente acabar con esto? Empieza por tu limpieza, y el producto solo va a ser focalizado, va a ser en diferentes puntos. No te puedo yo venir a barnizar todo de un producto que tú das un servicio de alimentos, ¿no? Lo mismo con una fábrica. No puedo venirte a fumigar todos tus costales cuando a lo mejor eso es para hacer pan de dulce, o para hacer dulces, o para hacer lo que sea, ¿no? Entonces, muchas de las cuestiones, y esto se aplica a diferentes actividades en el planeta, la culpa casi siempre va a ser del humano, porque él solo ve su beneficio, su producción, su venta y su dinero, pero no ve más allá del daño que puede hacer, de los residuos. Hay muchas personas que dicen, bueno, pues yo nunca me he preguntado a dónde va el residuo, ¿no? Yo solo le jalo al baño y listo. O yo solo le entrego al de la basura mi basura y ya, me quité de problemas. Y dices, bueno, pero estás consciente de que estás comprando productos que tienen doble, triple empaque, que en vez de surtirte tu despensa en el tianguis, te vas al Walmart que viene con bolsa, y luego de esa bolsa, cada aguacate viene con un envoltorio, y luego de ahí pides todavía bolsa. O sea, y me queda claro, el problema no son las bolsas, el problema es la generación de residuos, y el que dices, yo ya me lo comí, ya listo, ¿no? Entonces es como decir, bueno, ¿por qué no haces algo para que tengas la menor cantidad de desechos, independientemente si el de la basura lo separa o no? Pero por lo menos tú decir, si antes yo sacaba un bote grande cada tercer día, bueno, ahora saco uno casi cada semana, y trato de hacer un poquito más de conciencia en mis actividades diarias. ¿Cómo brincas tú desde...? Es que fíjate, Ajá. aquí se va a poner interesante el asunto. Claro. Porque ya hablaste de insectos. Uh-huh. Estabas en Chapultepec. Uh-huh. ¿Es que mariposario? Sí. Ok, sí. Ahí tienen en exhibición, Uh-huh. me imagino que insectos disecados. Pero, Y también vivos. pero la mayoría de estos están extintos en las áreas urbanizadas. ¿O no son nativos de ahí? Fíjate que depende de las especies, porque en todos los animales siempre va a haber especies que se adaptan a todo y especies que pueden vivir solo en condiciones muy, muy específicas. Regresando a esto de las plagas y la parte urbana, todos los que son cierto tipo de moscas, cucarachas, etcétera, son especies que esté donde sea se pueden adaptar, porque son resistentes, porque tienen una tasa de natalidad, de reproducción muy, muy fácil, que no dependen de una sola planta, que ocupan muy poquita agua en su vida, pues. O sea, no son animales que tengan que estar cerca de un riachuelo, que tengan que estar cerca de una costa. Entonces, yo te diría que no todas las especies, incluso de las que se exhiben en el mariposario, pueden encontrarlas en la ciudad. Sin embargo, cierto tipo de maripositas, polillas, que no son propiamente plagas, pero que sí las puedes encontrar en la ciudad, pero que son especies que aguantan la intervención humana, que su ecosistema ya ahora se transformó en una ciudad. Que a lo mejor hace 100, 200 años, esta zona o la que tú quieras elegir, eran zonas con más plantas, con más flores, con un cruce de agua no tan contaminado. Y las especies que no son fáciles de que se adapten, se van a desplazar o se van a ir a otro lado, o simplemente se van a no erradicar, porque erradicar sería que se extinguiera totalmente, pero sí sus zonas de distribución van a ser muy contadas. Y va a haber otras especies que digan, ¿sabes qué? Yo me puedo alimentar de lo que yo encuentre. Incluso hasta de plástico, de basura, de lo que sea. Entonces, esas especies son las que van a ser más habituales en la ciudad. Te hablo de todas las especies de roedores, van a ser poquitas las que sean propiamente plagas, porque habrá roedores que son más de campo o más de bosques, que no los vamos a encontrar en la ciudad. O sea, la gente también es otra cuestión. Los animales no son como tienes 4 o 5 especies. Yo te puedo decir, puede haber 100, 200 especies de roedores, solo de ratas y
y ratones. No estás hablando de roedores grandes, pero sí hay muchas especies. Entonces, creo que son los organismos que se pueden adaptar al ritmo de vida de las personas, hablando de contaminación, hablando de urbanización, hablando de procesamiento de desechos. O sea, sí son las que se pueden adaptar a esos. Y, por ejemplo, en esa cadena alimenticia, si tuviéramos que cuidar nuestra biodiversidad, todas estas especies, no tendrían que desaparecer ni las cucarachas, ni las moscas, ni todas estas que nosotros las vemos como plagas. Sí. Las tenemos que mantener. Sí. Sí, porque al final estas plagas, también otra cosa que da origen a que sean plagas es que no, en una zona así, te hablo por ejemplo de una fábrica, es muy difícil que ahí en ese lugar tengan depredadores. Eso es algo importante. Una especie en su hábitat natural va a ser depredador y va a ser presa. Entonces, te hablo, por ejemplo, de las mismas ratas. Una rata en su ambiente natural, en un bosque, por ejemplo, va a tener una camada de tantas crías. Pero de esas crías no todas van a llegar a la adultez. Porque esas crías, así como se alimentan de otros insectos, de pequeños semillas, de lo que sea, también van a servir de presas para serpientes, para mamíferos de mayor tamaño, etc. Entonces, ahí se mantiene la población en un equilibrio. Pero cuando están en una zona donde tienen alimento, tienen refugio, no tienen depredadores, de esas 10 ratitas que te ponía el ejemplo, yo estoy seguro que las 10, si no es por una que se enferme o una que se llegue a accidentar o una infección, algo en su cuerpo, esas 10 van a llegar a la adultez y esas 10 se van a volver a reproducir. Entonces, esa es la cuestión cuando son especies Por eso plaga. se vuelve una plaga incontrolable. Claro, porque tienen todo. ¿Qué pasa con el humano? Si no son presas, solo son... Si el humano tiene todo para para poder alimentarse, para poder transportarse, para tener descendencia, no va a tener... si lo vemos como una especie biológica, el humano no va a tener depredadores. Si lo vemos como hace... Al contrario, 1000, 2000 años, depredadores, ¿no? te das cuenta también que el nivel de vida, ahorita las personas pueden superar fácilmente los 80 años. Porque hace 200, 300 años no había los mismos medicamentos, no había las mismas condiciones, las familias eran numerosas, te das cuenta que tenían 8 o 10 hijos, y hace 200, 300 años, a lo mejor de esos 8 se morían 2, 3, entonces llegaban a la adultez menos personas. Ahorita tenemos muchas facilidades de conseguir alimento, de tener refugio, de tener buenos medicamentos, entonces la esperanza de vida se aumenta y si lo ves como una plaga, pues el humano es una plaga súper exitosa, porque no tiene enemigos naturales salvo las enfermedades, o que de verdad te fueras a un ambiente, ya sea marino, terrestre, lo que sea, en la que puedas estar expuesto a algún ataque de un animal que, algo importante, los animales solo van a atacar cuando se sientan amenazados. Esa es otra cosa que es importante. Yo te diría, si tú le preguntas a una persona... ¿te gusta el mar? Te diría, no, porque me va a morder un tiburón. No, porque me va a salir esto, no, porque aquello. Y sí puede llegar a ser cierto, siempre y cuando la persona invada la zona del animal. Es mucho más fácil que un humano mate a un animal por miedo, por desconocimiento, por ideas erróneas, a que ese animal lo mate solo por decir, yo soy un tiburón que come personas. Eso es totalmente erróneo. Si tú te das cuenta, hay más casos de personas atacadas por perros callejeros que por un tiburón, que por un oso, que por un puma. No, es que el tiburón lo ves cada que vas al mar, pero un perro ves diario, ¿no? Claro. En la calle. Y algo importante es que tampoco todas las especies de tiburones van a ser agresivos y van a ir directo a la persona como si fueras un león marino. Te hablo simplemente de servicios ecoturísticos, ya sea en zonas de arrecife, en buceo, donde justo el tour es específicamente para ver tiburones. Y los tiburones te van a rodear y todo, y no van a tener necesidad porque tienen su alimento. Muchas veces los ataques pueden ser por confusión, porque muchas especies, te hablo del tiburón blanco, que es el que más le teme a las personas, él caza porque te acecha, está por abajo y te caza de abajo hacia arriba para poder tomar la mayor ventaja. Entonces, claro, si tú estás nadando y te puede confundir con una foca, con un león marino, pues es cuando resultan los ataques. Y si te das cuenta, bueno, a lo mejor muchas personas no lo saben, pero no todos los ataques son letales. ¿Por qué? Porque el tiburón, al no tener brazos, no tener otros sentidos más que la mandíbula
En cuanto a tocar, cuando muerde y detecta que es una persona, si lo quieres ver así, delgada, que no Que no tiene trae carne. que no tiene el nivel de grasa y carne de un león marino, Lo deja. lo va a dejar. Guácala. A eso no me gusta. por eso te das cuenta que hay veces que la mordedura, claro, es muy fuerte, tiene muchísima fuerza. Y un animal, una persona nunca va a hacer nada para competir contra un tiburón así. Pero no todos los ataques son letales porque justo hace eso. La mordida, pum, después te suelta y ya. Pero obviamente, si no te atienden rápido, te desangras. Es una herida muy fuerte. Puedes perder una pierna, puedes perder un brazo, pero Sí, bueno, sí. sales vivo, ¿no? Entonces, creo que si lo vemos así, los humanos sí son la plaga más importante porque tienen todo para ser exitosos y eso lo que provoca es una inestabilidad en el planeta. ¿Por qué? Porque para que una persona llegue a la adultez, esa persona va a requerir alimento, va a requerir vivienda, va a requerir tener un automóvil y todo eso conlleva a tener más zonas de cultivo, de ganado, tener más combustibles, eso va a generar más basura. Entonces, creo que si la gente no es consciente y que no empieza a tener pequeños cambios, o sea, esto es muy difícil de hacer, pero creo que en cada persona sí tienen las maneras de decir, yo colaboro con esto, yo colaboro con a lo mejor reducir mi consumo de ropa y a lo mejor de repente lo dono o de repente conozco una empresa que recicla esas mismas fibras o que recicla botellas y ahora en vez de comprar una prenda normal, a lo mejor estoy comprando una prenda que tiene el 30% de materia reciclada. O ¿sabes qué? Trato de darle más uso, más vida útil a mis muebles. Porque aquí en México sí se ve el consumismo, pero yo te platicaré así fácilmente que en otros países la gente dice, el siguiente año voy a cambiar de sala. Y ya me aburrí. Y al siguiente año voy a cambiar de comedor. Y resulta que en 10 años cambiaron 5 veces sus muebles. Entonces, de acuerdo a lo que tú estás platicando ahorita, para que el planeta se vuelva sostenible, Uh-huh. ¿tú crees que sí estemos en un parteaguas? Sí, Yo creo que sí. Habíamos escuchado tanto Sí. como ahora de todo esto. Fíjate que yo siento que a partir de los 80s, 90s, la gente ya se empezaba a preocupar más por el planeta. Quizá no a la magnitud de la que tenemos ahora, pero creo que sí empezaron a hacer ciertos cambios que a lo mejor antes te tachaban de hippie, te tachaban de lo que sea, y que decían, no, pero es que ¿cómo no voy a tener bien amueblada mi casa? Cuando si te pones a pensar, realmente necesitas poquito para Sí. tener todo. Eso también habla de diferentes formas de pensar. Claro, yo por mi área y por mi forma de ser, te puedo decir que a mí me gusta tener lo básico. A veces digo, bueno, ¿para qué necesito otros tenis si ya tengo 4 o 5? Y no me quiero meter como en cuestiones políticas, como en algún momento lo decía el presidente, pero sí decir, bueno, si yo estoy hablando como persona que tengo 10 pares de calzado, trato de ocuparlos lo mejor posible. Porque tener todo el closet lleno, para mí digo, bueno, o sea, esto es una barbaridad. O sea, ¿para qué quiero yo 50 botas, 50 tenis, si puedo ocupar esto? Y porque el problema no es mío. El problema es de que al haber más demanda, las compañías que dicen, no, pues tenemos que seguir produciendo porque nos siguen comprando. Entonces, ¿qué hace esa compañía? Busca todavía más materiales y esos materiales tienen un costo económico y un costo ambiental. Porque si la gente dice, bueno, ya no quiero estos porque ya se me ensuciaron, van a la basura, ¿no? Pero ¿qué se hacen con esos tenis que ya no quiere la gente? ¿Qué se hace con ese carro que ya desecha porque quiere el último modelo? Entonces, yo siento que la clave, claro, está en las pequeñas acciones, pero la clave también está en el consumismo de las personas. Entonces, no digo que tengamos que vivir con austeridad, pero sí con conciencia de qué sí se requiere y qué no. Pues mira, ya hablamos de insectos, ya hablamos de plagas, Uh-huh. pero ahora sí ya viene lo mero interesante. Ajá. Lo que realmente yo te quería preguntar, y fíjate, o sea, empezaste tú, Uh-huh. que tú te quedabas
viendo una pecera, sí sé de esa experiencia de la pecera, que te puedes relajar tanto, estar viendo los peces con esa tranquilidad. Sí. Yo creo que ellos ni siquiera saben que están mojados y que están en el agua, ¿no? No, al final hay especies que no tienen una concepción de la realidad y que realmente se guían por instintos, por impulsos, por el decir, si tengo hambre necesito buscar comida. Pero no dice, bueno, ¿y qué se me antoja hoy? ¿Qué quiero hacer esto, no? O sea, son especies que viven, podría entenderse al día, ¿no? Que son especies más individuales. Hay especies que sí son sociables, te podría decir de muchas ballenas, de muchas especies de mamíferos. Ahorita me platicas de eso. Sí, claro. Pero a ver, ya tú me dijiste de la pecera cuando estabas pequeño, que la estabas visualizando. Ahora sí vámonos a lo mero bueno. ¿Qué sientes ahora de estar cuidando a esas especies en el mar? Estoy hablando de tu actual trabajo. Sí, claro. ¿Qué ves? ¿Qué tanto te has encontrado ahí? ¿Qué animales ves? ¿Qué ha sido lo más fascinante que ves? O sea, pero también, o sea, ¿cuánto tiempo te has perdido ahí? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Sí. ¿Cómo llegaste ahí? Fíjate que mi empleo actual es observador de especies protegidas. Observador de especies protegidas. Sí. Es un papel que antes no existía. Y esto también... ¿Antes? ¿Cuándo antes? Te hablo de menos de 10 años. ¿Menos de 10 años? Sí. Y esto surgió porque está relacionado con las actividades de sísmica marina en diferentes áreas, pero empezó porque todos sabemos que el petróleo se obtiene del mar. Entonces, el petróleo se obtiene mediante yacimientos en los que no van a ser eternos. El hidrocarburo, que es de donde se obtienen combustibles, donde se obtienen plásticos, donde se destila todo el petróleo, está en diferentes sectores del lecho marino. Entonces, llegó un momento en el que las actividades no se llevaba un control ambiental. Decían, bueno, vamos a obtener el petróleo y listo. Pero no se preocupaban si había derrames de petróleo, si había daños colaterales, si de repente decía, ¿sabes qué? Hay 2, 3, 4, 5 plataformas petroleras en esta zona que hace 50 años era casi un arrecife, que ahora a lo mejor dices, ya no hay estas especies. Muchas se tuvieron que ir a otros lados. O sea, ya no hay. ¿Se extinguieron? No podría decir que se extinguieron, pero sí ha sido limitada su distribución. ¿Se espantan con todo esto y se van y nunca más las volvemos a ver o cómo? Sí, se podría decir que sí, o ya solo sobreviven ciertas especies que están todavía en ambientes naturales, en ambientes donde el humano no ha hecho una interferencia, ya sea, porque no solo es el tema de las plataformas, es el tema, por ejemplo, de las zonas hoteleras, que ese es otro caso. Es decir, si antes esta zona era un manglar, que un manglar es una barrera importante, en primera, climática, y en segunda también de especies. Es una transición entre las especies de agua dulce y las especies del mar como tal. Y también son zonas que nos protegen de cuando hay huracanes. Los manglares son una especie de planta que se afianza súper bien al suelo y hace la función de un rompeolas. Entonces, eso protege cuando hay situaciones que el mar está mucha corriente, y eso hace que se vaya frenando y que las especies que están en agua dulce, en esa transición, que se le llaman estuarios también, se vean protegidas. Entonces es un ambiente muy, muy importante, aparte del manglar, para especies como cocodrilos, para muchos tipos de reptiles, para muchos insectos. O sea, un manglar es un ecosistema casi tan diverso como una selva. Entonces, cuando llegan compañías a poner cadenas de hoteles, a poner muchísima más urbanización, ¿qué hace? Pues obviamente va a dañar esa situación, va a hacer que esas especies se tengan que ir a otro lado o simplemente de esa zona se erradiquen, y te das cuenta cuando la gente dice, ¿sabes qué? Aquí hace 50 años todavía encontrábamos muchísimos cocodrilos, muchísimas tortugas, muchísimos tal animal, y ahora de repente se llega a ver una tortuga, de repente esto. O sea, eso aplica. Ahora, regresando a esa parte. Sí, ¿cómo es tu área de trabajo ahí dentro de... Estás en un barco. Sí. ¿Ese banco es un barco y se pierde en el mar? Sí. ¿O un submarino? No. Son barcos que hacen diferentes propósitos y que dentro de la sísmica marina o las actividades que hacen, pues claro, pueden tener un daño directo o indirecto para ciertas especies.
Esta figura, lo que te digo, el puesto de observador, se inició en Europa. Y esto fue por una regulación ambiental, en el que vieron que, aunado a los trabajos de exploración marina y mucho de la situación militar, porque esa es otra sección, los cetáceos, que son las ballenas y delfines, son vulnerables porque ellos para alimentar y para sobrevivir como una manada y como un grupo de organismos que están socialmente vinculados, se comunican con un método que se llama ecolocalización. Hay veces que llegamos a oír pequeños ruiditos entre los delfines, que es muy, muy común, es como... Esos son whistles o son clicks. Es diferente propósito, pero muchas de su vida depende del sonido. Y tienen órganos especiales en su cabeza que funcionan como un radar. Entonces, ellos utilizan el sonido para encontrar su alimento, para comunicarse, para apareamiento, para muchas cosas. Entonces, cuando se hacen trabajos de sísmica, se ocupan equipos en los que se avienta un pulso de sonido para obtener una imagen en un radar. Entonces, eso se hace también en la tierra, pero igual en el mar. Avientan un pulso de sonido, rebota, y por diferentes equipos pueden ver cómo está el suelo marino y dónde hay hidrocarburo, que esa es como la finalidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, para que puedan utilizar estos equipos, los países dijeron, ok, vamos a hacer una modificación. Tenemos que ver qué está pasando, porque te encontrabas encallamientos de ballenas, te encontrabas ballenas muertas, ballenas que decías, oye, ¿cómo toda esta manada de 40, 50 ballenas piloto, 50 ballenas de tal, llegaron a la costa? ¿Qué pasó? Entonces, ¿llegaron a la costa como muertas? Sí, varadas. Oh. Que de repente dices, oye, este grupo de ballenas, ¿cómo es que pues, se vinieron a varar aquí? Entonces, yo no le voy a atribuir a ciertas o a actividades en específico, pero sí se dan cuenta que, por ejemplo, la industria militar, cuando hacía pruebas, cuando hacía ensayos con submarinos, cuando hacían esto o aquello, claro que había daños en las especies, ¿no? Pero, pues, ¿qué decían? Al final todo conlleva el beneficio del hombre. Estos daños a las especies hicieron que las poblaciones se redujeran, porque antes decían, no, veíamos a cada rato ballenas, esto. De repente no, o de repente solo en ciertos lugares donde hay avistamientos. Pero yo te puedo decir que yo en mi vida diaria veo menos ballenas que las que la gente ve en Los Cabos, por ejemplo, en un tour de ballenas. ¿Por qué? Porque ahí son zonas en donde vienen a reproducirse, vienen a tener a las crías, son aguas un poco más cálidas de las del norte del planeta, porque son especies que viajan por países, no creas que viajan 2 horas, viajan de aquí hasta Canadá, de aquí hasta otros lugares, al sur también. Entonces hay zonas de reproducción, zonas de que si sabes que aquí voy a tener mi vallenato, va a haber alimento, va a haber disponibilidad de recursos, y cuando ya el vallenato ya esté más grande, va la mamá con el vallenato ya un poco más grande y regresan a otras zonas, así van. Entonces, la idea de este papel es proteger a esas especies, porque dice, ¿sabes qué? Hay especies que ya son más vulnerables, que no es lo mismo que una ballena tenga una cría cada 3, 4, 5 años, a que un insecto ponga huevos cada mes. Y que ponga, un conejo. ¿Cómo se reproduce? Exacto. Los mismos animales de granja, ¿no? Dices, ¿sabes qué? Yo tengo una vaca que a lo mejor tiene un ternero cada año, cada 2 años. Pero no es la misma tasa de natalidad que va a tener una gallina que si tú dejaras que el gallo pisara diario, tendría a lo mejor polluelos cada 15 días, cada mes. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, también de ahí depende qué especies son más vulnerables que otras. Porque por ejemplo, así pasó con los mamuts. Uh-huh. Como no tenían una tasa de reproducción enorme, claro, nacía uno de vez en cuando, y si matabas 3 para comértelos en el año, pues acabaste con todos los que había, ¿no? Y también entre más grandes sean los animales, necesitan más espacio para convivir. No, por ejemplo, un elefante en una sabana no se va a quedar en 3 kilómetros de área. Ellos van a estarse moviendo, van a estar buscando alimento. O sea, son especies que son... si lo quieres ver en cuanto a reproducción, tienen muchísima más baja esa tasa que un insecto pequeño, que un reptil. Y no quiere decir que pues entonces no hay que cuidar a los insectos, no hay que cuidar a los reptiles, porque hay muchos. Esa es una idea errónea, porque al final
pues todos tienen un papel. No hay que cuidar, o sea, en realidad tu trabajo es cuidar a las Claro, especies. claro. Creo que, Ok. creo que eso Tenemos va... que tener un mundo más amigable, generar bienestar en Sí. en toda la tierra, ¿no? Sí, lo que pasa es que de igual manera el ser biólogo te cambia mucho. Y no quiere decir que las personas que no sean de esta carrera no van a ser conscientes, pero sí te das cuenta de cómo piensan las personas, de cómo son muy egoístas en decir, mientras yo tenga alimento, comida y techo, no me importa lo demás. No me importa a dónde va la basura. No me importa si ahora ya tengo 5 o 6 casas y mis casas están en este lado. O a lo mejor el drenaje de mi vivienda va directo al mar, porque no me importa si estas son aguas tratadas o no. O sea, creo que las personas sí pueden tener un equilibrio entre vivir bien y tratar de hacer algo por su planeta, pequeños o a gran escala, ¿no? O sea, yo creo que esa es la clave, en el tener la conciencia de decir, ok, no te voy a decir que vivamos de cero plásticos, porque eso también es un erróneo. No te puedes ir al extremo, pero sí decir, bueno, ¿qué es lo que necesito y qué es lo que es adicional? Con lo que necesito estoy bien. Ahora, si esto ya no sirve, bueno, conozco algún centro de acopio, o sabes que yo, por mi actividad, de repente consigo muchas latas. Puedo llevar yo esas latas a un lugar donde se recibe aluminio o donde se recibe madera. Creo que si tú le preguntas a la gente, diría, yo nunca hago eso. Yo solo le doy mi basura al del camión y listo. Pero nadie se pone a pensar, bueno, esto lo podría utilizar, lo podría donar, podría separarlo, podría utilizar el PET. Y no por decir, bueno, me van a dar 10 pesos por este costal de PET, pero no es el precio del costal, es el decir, yo al menos estoy colaborando con decir, mira, ahí está el PET. Ya que llegaste a ese punto, en serio, tú sí. Bueno, es que sí hay personas que comentan eso, ¿no? Sí. Y no porque yo quiera defender una situación o otra, o sea, la verdad, la importancia aquí es que sí nos tenemos que hacer responsables absolutamente todos, ¿no? Sí, claro. Pero ¿sí crees que pueda superar la cantidad de plásticos a los peces que existen en el mar? ¿Crees que pueda pasar eso? ¿Qué te has encontrado tú de basura en el mar? O sea, Fíjate ves? que esa... ¿Solo plásticos? No, ahorita te voy a responder eso, Sí. porque justo nosotros estamos en zonas de mar abierto, ya no estamos en zonas de costa. Retomando un poco esta parte de los barcos, lo que hacen es ese mapeo. Entonces, para hacer el mapeo, van haciendo diferentes transectos en áreas del mar, pero ya estás hablando de mar abierto, ya 60, 70 kilómetros de la costa. Y yo te podría decir que me he topado con globos de aniversarios, me he topado con cubetas, con puertas completas, puertas de madera, ¿eh? Me he tocado ver zapatos, me ha tocado ver muchísima de la basura que no sabes de dónde, o sea, cómo fue a parar a tantos kilómetros, ¿no? Y de repente hasta te encuentras, no sé, debajo de un polín o una tubería incluso, peces ahí van junto con la basura. Y no porque sea un refugio, sino porque pues al final están en su ambiente. Entonces, aún así que hay miles y miles de especies, creo que el sentido de la pregunta no es si van a superar o no. No, yo sino... digo que sí es momento de que nos preocupemos y empecemos claro. a hacer un cambio radical, ¿no? Sí, porque hay otra cuestión. Cuando se han hecho muchos monitoreos de especies, de contenido estomacal, o sea, hay estudios en los que han visto, por ejemplo, en especies de tiburones que abren el estómago y se encuentran latas, se encuentran los plásticos de los six, de cervezas, se encuentran lámina, o sea, porque por alguna razón el animal lo consumió. Y no estás hablando de que estaba cerca de la costa, ya estaba en sus zonas de distribución. Entonces, la contaminación sí es algo importante que ataca directamente a las especies y de diferentes especies. Entonces, así yo fácilmente te puedo decir, me he encontrado con ropa, me he encontrado hieleras. De repente dices, oye, ¿cómo esta hielera, casi la del Oxxo, llegó a 50 kilómetros de la costa, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo empezó a viajar? Y te puedo apostar que lleva más de un año en el agua flotando, porque no se va a hundir por el material de la que está fabricada, ¿no? Entonces, sí es muy importante tener esa conciencia. Nosotros, por ejemplo, alguien me había preguntado, bueno, ¿y tú cuando vas en el mar no puedes recoger esa basura? O sea, no puedes. Y les digo, es que
Ese no es su trabajo. Fíjate que no es tanto el trabajo, es porque son barcos que yo estoy a 15 metros de la superficie. O sea, yo estoy en la cubierta. Nunca has estado en la profundidad. Estoy seguro que en la profundidad del mar sí, hay cosas que exacto. se sumergen, que son residuos también. Sí, claro. Eso es lo que flota. Sí. Pero todo lo que queda hundido, todo lo que empieza a descomponer, todo lo que queda... Te hablo, por ejemplo, de un pedazo de tubo. Pero ese tubo no sabemos si es galvanizado, no sabemos si es anticorrosivo, no sabemos si está pintado y si esa pintura tiene plomo, si tiene metales pesados. Entonces, no solamente es el tubo, es lo que contiene el tubo, de qué está hecho, qué tiene un recubrimiento. Entonces, todo eso es el problema. Que no tanto la disposición sí es el problema, pero el problema es, bueno, ¿y cómo llegó allí, no? O sea, ¿quién lo dejó? Porque ese tubo no llegó de la nada. Si no estamos hablando de un desastre como un huracán, en el que sí, devasta y quedan desechos ahí. Pero realmente cuando tú vas a la playa, te das cuenta que la gente deja su basura, deja esto, deja aquello, y eso en algún momento lo va a arrastrar. Esas personas que a ti te preguntaron que si tú recoges la basura, ok, no la recoges tú porque ese no es el trabajo de ustedes, pero si has visto gente recogiendo basura, o eso ya se va a quedar ahí y ya nadie va a hacer nada, Fíjate que nosotros no es tanto que no la podamos recoger, sino que como se lleva una trayectoria para estar mapeando, prácticamente no te puedes desviar. Entonces, justo ese es, regresando otra vez a la parte de las ballenas, una de las razones del por qué se estableció esta figura, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay animales que son más ágiles y hay animales que no tanto. Entonces, la idea es proteger de que los animales, cuando se estén haciendo esas actividades, no estén cerca para que no se vean dañados tanto por el equipo, o si no llevas ese tipo de equipo, para evitar una colisión. ¿Qué quiere decir esto? Que no los vayas a atropellar. Se oye muy burdo, pero sí ha habido casos en los que llega a haber impacto con alguna ballena, con alguna cría, que de repente se atravesó, porque ellos al final están en su área. El humano es el que viene a invadir esas áreas. Entonces, en esa parte es cuando nosotros decimos, bueno, no puedo yo proteger a todos los animales, pero al menos gracias a esta nueva legislación, como lo quieras llamar, por lo menos... Legisló? ¿Quién legisló? ¿Quién legisló? Es una ley... son instancias gubernamentales y otras que se relacionan a cuestiones de recursos marinos, en el que dijeron, ¿sabes qué? Haciendo censos de producción o estudios, hemos visto que sí se ven afectadas las especies. Oye, pero ¿y qué sientes tú? Bueno, a lo mejor está mal que lo comente. No. Pero a ver, ¿tú qué sientes que estás cuidando tú a las ballenas y que en otros lugares en el oriente, por ejemplo, que matan ballenas? Ajá. Fíjate que ¿Qué pasa con eso? O sea... Yo creo que volvemos a la misma respuesta de los pequeños cambios. Yo podría decirte, no voy a salvar a todas las especies. Lo que yo hago es muy poquito de lo que representa todo global. Hay intereses de por medio, nos queda claro. Hay países más desarrollados que otros y países que tienen más conciencia de la parte ambiental que otros. Pero al menos el tener la satisfacción de decir, bueno, yo evité que un animal se viera dañado y que a lo mejor, en vez de que haya quedado muerto, se pudo proteger, se pudo detener un poquito esa parte y decir, ¿sabes qué? Al menos ya hay leyes que protegen a los animales, que dice, ¿sabes qué? Puedes hacer tus actividades de exploración respetando ciertas medidas, porque existen medidas, digo, para no ahondar mucho en ese tema. Claro. Sí hay medidas en las que se prevé ese tipo de daño a esas especies, porque incluso la otra pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con los pulpos? ¿Qué pasa con los peces? ¿Qué pasa con tal? Entonces le digo, bueno, es que al final hay especies que no dependen del sonido para sus actividades. Retomando lo que te decía, la comunicación, las especies. Si tú avientas un pulso de sonido y una ballena está cerca, evidentemente la vas a dañar. Vas a dañar todo su sistema auditivo y esa ballena se va a desorientar, va a perder el curso porque va a haber un daño en sus zonas de donde ocupan la ecolocalización. Y son ballenas que de repente terminan varadas. ¿Por qué? Porque se desorientaron. Porque no quiere decir que sean ciegas ni nada. O sea, perfectamente pueden ver. Pero son ballenas que basan todo su comportamiento en el sonar. Te hablo, por ejemplo, un caso de ejemplo de cachalotes, de ballenas grandes, de
de todo tipo de cetáceos, ¿no? Entonces, claro, si esa ballena se ve dañada por ese pulso que hubo, pues esa ballena va a terminar muerta, ya sea en el mar, ya sea por cuestiones de que no encuentre su alimento, de que X o Y. Entonces, al menos decir, bueno, si vemos una ballena y podemos detener un poquito la operación, dar un aviso, dar lo que sea, para que esa ballena continúe y una vez que se va, pueda retomar la actividad, ya es algo que dices, bueno, se mantiene la actividad porque evidentemente son actividades que se van a seguir haciendo, ¿no? Pero al menos decir, bueno, lo hago lo menos posible para que esas especies se vean beneficiadas, ¿no? Es lo que, por ejemplo, yo podría decirte, la agricultura no se va a detener porque hay que darle de comer a la gente. Pero no es lo mismo tener una agricultura más sostenible que digas, ok, aquí roto cultivos, yo soy un productor en el que a lo mejor las grandes compañías no lo van a hacer, pero que ellas, al menos yo le compro a la gente más local y que esa gente a lo mejor produce maíz, pero cuando cosecha lo rota o intercala con lo que se conoce como las milpas, mete también calabaza, mete chayote, mete otras especies vegetales en las que enriquecen al suelo. Y ya no haces un monocultivo, ya haces un cultivo en el que se va rotando y en el que el suelo en el que estás produciendo sea más fértil. Porque ¿qué pasa si tú solo mantienes un cultivo y no rotas, siempre lo estás llenando de herbicidas, de pesticidas? Ese suelo en algún momento va a ser estéril, ya no te va a producir por más que le metas. Entonces vas a tener casi que quitar ese suelo, traer un suelo nuevo que te va a servir otros 3 años porque lo vas a contaminar. En cambio, si tú dices, yo cultivo aquí maíz, pero en cierta temporada cultivo también trigo y de repente soya y de repente tal, y lo voy cambiando y voy haciendo un cultivo más sostenible, cumple los 2 propósitos. Sigues proveyendo a la gente de alimento, pero de una manera más consciente. O que digas, ¿sabes qué? Estoy tratando de hacer un cultivo en el que ocupo menos agua. Si antes tenía que comprar 3 pipas de agua, a lo mejor ahora con estos ajustes, ahora compro una. O a lo mejor si tengo la posibilidad de hacer hidroponía, de hacer tener invernaderos, tener diferentes cuestiones en las que digas, aquí mantengo una humedad más controlada y eso me permite aprovechar mejor el agua. Desde ahí ya son pequeñas medidas en las que tú dices, se está continuando la agricultura, pero ya de una manera más sostenible, ¿no? Sí, entonces, claro. Son cosas... Es lo que pretenden ustedes con estas nuevas prácticas, porque es que solo son 10 años, que implementaron que una especie de división en un barco, en un buque, donde va alguien como tú. Sí, vamos un equipo en el que... ¿Monitorean las 24 horas? La mayoría sí. En la noche se ocupan otros equipos acústicos o incluso equipos de visión nocturna en el que nos permiten también poder observar, claro, un poco más limitado, pero el decir, bueno, se monitorea también en la noche, porque de repente no te das cuenta que dices, ya le pegamos a algún animal, ya provocamos esto, no los vimos. Entonces, ahora es por reglamento el decir, ok, están estos proyectos, claro, lo tienes que hacer, pero con estas personas. Es como si viniera un auditor y que dijera, ok, ¿me puedes mostrar cómo llega tu material? Ah, esto, aquí está, listo, las bitácoras, ta. Y que de repente dijera, ok, pero a partir de este año ya tienes que tener una bitácora de manejo de residuos, de segregación de basura, y aquí tienes que tener tus botes para separar vidrio, aluminio, cartón, papel. Y que dijera la persona, pero hace 10 años no me pedían esto. Pues lo siento mucho, pero a partir de ahora, por ley, estás obligado a que si quieres hacer tus actividades, tienes que apegarte a esta norma, por ejemplo, la 14.001, te hablo de un ejemplo. Y si en esa norma te dice ciertas especificaciones, las vas a tener que cumplir. Esto es lo que ahorita se hace para este tipo de proyectos. ¿Quieres tu empresa transnacional hacer esta sísmica para los diferentes objetivos que tengas? Ok, adelante. Pero debes de contratar a este tipo de biólogos en el que te van a hacer un servicio y que tú tengas que entregar dentro de tu información un reporte, como lo quieras manejar, de que se está llevando con un monitoreo de especies protegidas. ¿Cuánto es lo máximo que has estado a bordo? Lo máximo han sido 13 semanas. 13 semanas. Sí, es poquito más de 3 meses. Pero ¿fue un proceso de adaptación o algo así? Fíjate que sí y no. Te diría que sí porque
yo te hablo de cambiar totalmente un grupo de animales como los insectos, ahora dedicarme a mamíferos marinos, pero en esencia es la misma. Para mí, mi trabajo es la identificación de especies. O sea, yo no los manipulo, no les ponemos un marcaje, no, nada. Simplemente es identificarlo con fotografías, con tus guías de campo. Y eso es lo que yo hacía con los insectos, pero en una escala diferente, ¿no? Yo utilizaba guías, yo identificaba qué especie es y saber si era plaga o no cuando trabajaba en la Zagarpa. Cuando en su momento fui técnico de laboratorio de entomología, también trabajé en esa parte. Entonces, en este caso, sí es... retomando la pregunta que me perdí un poquito. Es por reglamento en el que estas especies se tienen ya que proteger. Porque si no, tú dices, bueno, si lo ves en general, dices, ¿de qué me beneficia que haya o no ballenas? O sea, tú como humano dirías, ¿de qué me beneficio yo si ahora ya no dependemos del aceite que hace 200 años ocupaban la grasa de ballena, ciertos aceites para fabricar diferentes productos, que ahora dices, bueno, ya no las necesito. Pero no es el caso de eso, o sea... No, es que no nada más se trata de humanos, ¿eh? Pero fíjate que muchas personas tienen la visión de, ¿a mí de qué me sirve si un animal se muere o no? ¿A mí de qué me sirve si una planta está o no? Mientras yo tenga mi comida y mi todo, o sea... O muchas veces, bueno, ¿y ese animal de qué le sirve al hombre si yo no puedo, por ejemplo, no me puedo comer un león? A mí lo que me importa son las reses. Entonces los leones no me importan porque no voy a tener un beneficio. No sé si esto me recuerda cuando en las épocas de la escuela te pedían las monografías de los productos derivados de la vaca, ¿no? Y decía, bueno, se obtiene el queso, se obtiene la leche, se obtiene el cuero. Y si tú lo dijeras, bueno, y si a esa misma analogía lo pones a un puma, tú dices, ¿de qué me va a servir un puma, no? Si no voy a tener mantequilla, no voy a obtener piel, no voy a obtener tal. Si el puma se muere, a mí no me interesa. Yo lo que quiero es la vaca, porque de ahí me beneficio. Entonces, esa visión antropocentrista en el decir, bueno, yo soy el humano y yo me beneficio de lo que sea y lo demás no me importa, es lo que creo que se pretende erradicar o lo que deberíamos de estar empezando a cambiar. Es decir, estamos en este planeta y compartimos este planeta con animales, con plantas. Entonces, para poder estar en un equilibrio, lo mejor sería que fuéramos más conscientes y no decir solo por mí o por mis hijos, sino decir, bueno, ¿y qué va a pasar en 50 años, ¿no? ¿Qué va a pasar en 100? O sea, imagínate cómo era el país, hablando de México, en los 1900 y cómo es en el 2000. O sea, en 100 años cambió muchísimo la forma de vida, la forma de las estructuras de la ciudad, del campo, de todo. Entonces, ahorita estamos en el 2023. ¿Qué será en el 2050 y qué será en el 2100? Entonces, hay pequeños detalles que nosotros no nos estamos percatando. Claro. Hay detalles y es exactamente igual a cómo las especies evolucionaron, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hay cosas que la gente simplemente sigue con su vida cotidiana, uh-huh, pero ya están pasando grandes cosas. Por sí. ejemplo, ahora que fue el partido del domingo, uh-huh, ya no solo anunciaban autos, uh-huh, o más bien casi no vi que anunciaran autos de combustión interna. claro. O más bien anunciaban 50% de combustión interna uh-huh, y 50% de eléctricos. Sí. ¿Sí? O sea, ¿a qué quiero llegar con esto? A que va a llegar el punto en que no nos dimos cuenta, uh-huh, pero transitamos a la electromovilidad. Claro. Y ya vas a tener puros carros eléctricos. Sí. Pero la gente no se está percatando de esos pequeños avances, ¿no? De esos pequeños Sí. cambios. Sí, claro. Pero sí. Por ejemplo, ustedes haciendo lo que están haciendo, otras personas están haciendo otros grandes uh-huh, cambios, claro. Preocupados por la sostenibilidad. Uh-huh, Creo que va a llegar el punto en que dentro de 100 años uh-huh, sí va a haber una gran diferencia uh-huh, entre el cambio de mentalidad, claro. el cambio de paradigma, uh-huh, de lo que pensábamos uh-huh, en la plena revolución industrial. Sí. Y en lo que deberíamos de hacer con estas nuevas prácticas, ¿no? Claro. No nada más pensar en el bienestar de los seres humanos, Sí. sino el bienestar general Sí. de todo el ente de la Tierra, ¿no? Sí, claro. Es que ese es, yo siento lo que se pretende llegar, ¿no? Es decir, el humano no va a cambiar de la noche a la mañana. Esto es poco a poco. Y esto es de generación en generación. Porque también te das cuenta en que nuestros padres, nuestros abuelos, pues a lo mejor nunca se pusieron a pensar
en que el combustible se iba a escasear, ¿no? Iba a ser cada vez más difícil. Antes te das cuenta que los carros de los 50, de los 60, ¿cuánta gasolina gastaban? O sea, un carro de 8 cilindros, un carro que te duraba no sé cuánto tiempo para que tuvieras que cargar más combustible. Y aunque antes valía, ¿qué te gusta? 4 o 5 pesos el litro, la gente decía, bueno, pues 4 o 5 pesos, de todos modos va a funcionar el coche. O sea, no se ponían a pensar, porque era algo que no había una, ¿cómo explicarlo? Una conciencia, ¿no? Ahora ya decimos, aparte de que está cara, es complicado. Si tú te pones a pensar que una persona va manejando el carro en el tráfico, no es lo mismo que dijeras, bueno, yo tengo la posibilidad de darles ride a 4 o 5 personas y a lo mejor ese carro, que de todas maneras pesa 1 tonelada, tonelada y media, al menos ya se está ocupando con más personas, ¿no? O el decir, ¿realmente requiero yo de un carro para todos los días ir a mi trabajo? Me queda claro que el sistema de transporte en México todavía es muy deficiente, pero si tú te pusieras a pensar, mi trabajo está a 20 minutos, ¿realmente necesito ir esos 20 minutos? Bueno, pero es que eso que tú estás pensando carro? Ya lo están pensando muchas personas, ¿eh? Ajá. En realidad, yo sé que un joven, Uh-huh. algunos jóvenes, Ajá. no se puede generalizar. Sí, claro. Pero yo creo que algunos jóvenes sí ya están pensando de manera diferente. Y eso Ellos es bueno. no tienen que romperse Sí. El lomo Sí. pensando que tienen que juntar cierta cantidad de dinero para Ujú. poder adquirir un carro, Sí. cuando tienen acceso a una aplicación Sí. que los va a mover Sí. a donde ellos quieren ir, Sí. sin hacer una gran inversión, Claro. sin hacer un sobreesfuerzo Sí. para poder adquirir algo Sí. que a la larga les va a mermar Ujú. en toda esa inversión que hicieron, ¿no? Sí. Yo creo que sí hay ya grandes cambios Sí. respecto a todo, a la mentalidad Ujú. que ahora tienen los jóvenes, ¿no? Sí. Sí, sí ha habido muchos cambios y van a seguir, y afortunadamente ya las personas son más conscientes de esto, gracias a que se ha hecho más difusión. O sea, canales como los tuyos creo que es muy importante, porque la gente de repente pueda decir, bueno, yo tengo la iniciativa de hacerlo, pero no sé a quién dirigirme, no sé de repente a quién preguntarle. Yo quisiera colaborar, pero no conocía, y por medio de este tipo de canales digo, bueno, yo no sabía que esta persona se dedicaba a recuperar esto, a esto. Bueno, entonces se va ampliando y se va haciendo justo esa difusión. Lo que yo te decía que hacía en el zoológico, ahora lo ves de manera, y a lo mejor tú dices, esta es la idea de este canal, ¿no? Hacer una difusión, hacer más consciente, tomar los medios digitales, que a lo mejor, igual, hace 10, 20 años, ¿quién iba a pensar que ahora ya podrías hacer tu propio contenido, ¿no? Que no ibas a depender de una televisora, de que dijeras, bueno, yo quisiera hacer esto, pero para meter mi contenido, ¿quién me lo va a pagar? Afortunadamente ahora ya tenemos esa libertad de decir, yo quiero hablar Sí. de mi contenido, yo lo hago, yo entrevisto como quiero, lo difuso, lo hago extenso y no dependo de ningún medio adicional, ¿no? No, eso es increíble, en serio. Ajá. Fíjate, todo esto que estás diciendo, consíguete 2 micrófonos y haz lo que quieras. Ajá. O sea, Sí. al final yo no sé hacer podcast, no sé entrevistar a nadie, pero al final algún día voy a aprender. Ya llevamos como 8, Claro, 10, ¿no? sí. Finalmente vamos a terminar haciendo algo que realmente, si no me hubiera atrevido, Ujú. alguien más lo iba Sí. a hacer, ¿no? Y ¿sabes algo importante? De la audiencia que llegues a tener ahorita, en 1 año, en 3 años, si te ven, por ejemplo, 500 personas, estoy seguro que mínimo el 10% va a decir, bueno, al menos ya me cambió la mentalidad, ya me estoy preguntando algo que antes no se me había ocurrido preguntarme, ¿no? Ahora ya lo pienso como, oye, tiene razón esa persona, tiene razón aquel, no había visto ese punto de vista. Sí. Y me quedó con la curiosidad, y a lo mejor ahora digo, bueno, ok, no voy a hacer un cambio súper grande en la vida, pero esto me sirvió para reducir mi cantidad de basura. De repente decir, ok, yo no sabía que el PET era tan trágico, ¿no? Entonces ahora ya estoy llevando mi PET. Ahora ya de repente digo, ok, a lo mejor si le invierto un poquito más y en vez de comprar un auto normal, me compro un híbrido, a ver, voy a tratar de hacerlo, ¿no? A lo mejor son pequeños cambios, pero que así como una persona puede empezarlo, de repente en su misma familia, oye, sí es cierto, yo de repente taché a mi hijo medio de loco, medio de radical, pero tienes razón, ¿no? O sea, a veces no nos ponemos a pensar, simplemente un ejemplo, el desechable, ¿no?
Ajá. Muchas personas dicen, ay, ¿para qué lavo? ¿Para qué? En mi oficina, en vez de llevarme mis trastes, ay, pues voy a comer afuera. Es por flojera realmente, porque la gente, en vez de decir, bueno, llevo mis propios toppers, llevo mi propia comida, soy un poquito más consciente de eso. Y de repente sí me compro en la calle, pero ya no es diario, ya no pido para llevar, porque, por ejemplo, hay gente que dice, yo pido mi Uber Eats y sin problema, ¿no? Digo, sin hablar de marcas, pero Ajá. eso lleva un empaque, lleva una bolsa, lleva una cantidad de desechables que digo, bueno, ¿realmente requiero de eso? ¿O puedo hacer un pequeño esfuerzo para salir? O decir, ¿sabes qué? Si hubiera la opción de no pedir cubiertos, de no pedir servilletas, porque ya tengo en la casa, ¿para qué quiero algo más que va a acabar en la basura, no? O sea, son cositas que no es que no se necesiten los plásticos, sino el decir, voy a tratar de ser más consciente de darle más vida útil a ese plástico. Porque no es lo mismo que, bueno, este topper me duró 5 años, ya está medio roto, ya está desgastado, pero no es lo mismo que diga, bueno, yo ocupo un unicel diario, porque ahí me llevo mi comida. Entonces, te digo, no se trata de quitar, de satanizar, porque incluso toda esta situación de los plásticos, de las bolsas, creo que fue un mal manejo por parte de las autoridades. Creo que quisieron decir, así de fácil ya no va a haber bolsas. Pero bueno, ¿qué solución? Pero es que el argumento está absurdo. O sea, Ajá. es que llegan al mar. No, Exacto. o sea, yo creo que, mira, en serio, como mexicanos, Claro. creo que hay que ir más allá. Sí. O sea, por ejemplo, oye, yo estaba escuchando, ¿no? Que México, Puebla, tiene Audi. Ujú. Audi tiene las mejores prácticas desde hace 10 años Claro. aproximadamente. Empezó con estas buenas prácticas. Ellos hacen su bestseller, que es la Q5. La están haciendo ahí. Y de verdad, ellos son el 95% de sus residuos lo reciclan. Algo que es sumamente importante. Sí. Y que, o sea, vamos a transitar a carros eléctricos en México, ¿no? Pero ¿con qué vas a alimentar a estos carros eléctricos? ¿Con energías renovables? ¿Con qué? Y fíjate que o sea, todos esos cambios, sí. ya y me siento orgulloso de escuchar que en Puebla está pasando eso. Y que, por ejemplo, en Zacatecas está una cervecera que también tiene buenas prácticas. Sí. Con todo esto que tú estás comentando, por ejemplo, los desechables los hacen con el residuo de su cebada. Claro. ¿Qué quiere decir con esto? Que esto es compostable. Sí, porque está hecho con un residuo orgánico, ¿no? O sea, todas esas cosas me hace sentir que te digo, o sea, como te decía al principio, vamos evolucionando. Y hay pequeños destellos aquí, pequeños destellos acá. Y va a llegar el momento en que tú te ponías a lo mejor como meta 100 años. En 100 años sí vamos a transitar a todo esto que va a beneficiar lo que nosotros estamos ahorita discutiendo. Si tomamos la decisión de sí hacerlo o que lo haga alguien más. Claro. No sé. ¿No? Y es que es algo muy importante que sí ya hay muchos ejemplos de industrias que están pasando a una zona, a un procedimiento, a unos protocolos en los que dices, tenemos que optimizar cuántos desechos generamos y de esos desechos cuántos se pueden reutilizar. Pues ellos, reciclan el 95%. El otro 5% no supe qué pasó con ese 5%. Claro. Pero él sí menciona que 0 residuos a relleno sanitario. Eso es algo muy importante. ¿Sabes qué es lo más padre? Que la camioneta está hecha con energías renovables, con energías limpias. Ya no están usando otro tipo de energías. ¿Y tú crees que no despierte interés en su competencia y que digan, si él lo está haciendo, yo lo voy a hacer? Yo también quiero hacer lo que él está haciendo, porque esa es el cambio que nosotros estamos buscando. Y ni siquiera hablo de metas. Ellos ya lo están haciendo. Sí. Imagínate. Sí sirve de ejemplo, sirve también de competencia. Vuelvo a lo mismo, todo es un interés monetario. Y yo creo que también es porque adicional al beneficio ambiental, a la imagen de lo que genera en cuanto al impacto de la persona. Ahora, todos los que queremos hacer algo, pretendemos tener ese triple impacto social, económico y ambiental. Claro. Todos vamos a tener que colgarnos esa medalla. O sea, yo sé que va a ser bien complicado. O sea, yo estoy hablando de una empresa que nosotros creo que ni hemos empezado, ¿no? Pero la verdad es que si tu meta es tener todas estas buenas prácticas, sí tienes que empezar con pues tienes que concientizar a las personas. Sí.
Sí, yo creo que eso es a lo que se va avanzando todavía. Te digo, yo desde mi punto de vista, yo te podría decir, vamos todavía con pocos pasos. Pareciera que ya se están dando pasos muy grandes, pero todavía hay mucho que trabajar en cuanto a reeducar a las personas, ¿no? Porque por mucho que en este caso las fábricas hagan un cambio, si la gente en general no empieza a cambiar su mentalidad, claro, no es lo mismo que en este caso Audi, haga su producción de vehículos como lo venía haciendo antes a como lo venía haciendo ahora. Por supuesto que es un cambio, pero sí es muy importante que que este mensaje llegue a la mayoría de las personas, porque hay personas que dirían, bueno, yo en mi vida voy a comprar un Audi, ¿de qué me sirve que hagan esto, ¿no? O sea, No, pero y es chistoso porque dices, es que no lo veas de esa manera, velo como esos cambios que se van haciendo poco a poco y que claro que van a tener un beneficio, aunque tú no compres esto, aunque tú no consumas de esto. El hecho de decir, ya el 95% de mis desechos son reutilizados y que a lo mejor las vestiduras, los asientos se hacen de fibras recicladas, que el chasis se hace de metales que vienen de un centro de acopio, que en vez de hacerlos totalmente nuevos, vienen de una fundidora que maneja. O sea, todo eso es creo que algo muy, muy bueno y qué bueno que se esté expandiendo y que lleguemos a un momento en el que por ley se vean obligadas esas compañías a decir, ¿sabes qué? ¿Quieres seguir produciendo tus coches? Me tienes que demostrar que al menos un porcentaje de tu materia prima, sean metales, sean textiles, sean motores, por lo menos un 20% vengan de fuentes recicladas. Pues mira, te voy a decir algo y tú me vas a decir si no es que ya hay grandes cambios. Tú dijiste, hace 10 años no había cuidadores de ballenas. Tú eres un cuidador de ballenas, ¿no? Sí. O de especies marítimas, claro, en general. Hace 10 años no había. Eso es un gran cambio. Eso es un gran cambio. Ya alguien está preocupado. O ya una gran cantidad de seres humanos se preocuparon por esas especies claro, que sienten, que no tienen por qué, por nuestras malas prácticas, desaparecer o extinguirse, sí, ¿no? Ya hay gente especializada que sí sabe realmente el comportamiento y de qué manera con nuestras prácticas los podemos afectar. Claro, claro. Y ya hay gente como tú que está haciendo esos cambios. Sí, sí. Y fíjate que algo también padre es que comparado a cuando yo ingresé a la carrera, el nivel de estudiantes, porque antes te puedo decir que biología era una carrera que no tenía demanda, que se titulaban muy pocos, que llegaban a puestos de trabajo muy pocos. Y ahora, afortunadamente, hay más personas, y no solo en biología, de repente en otras carreras que tú pensarías, bueno, y no sé, esta carrera yo no la sabía. Es más, no existía antes, ¿no? Pues déjame decirte algo ahí. Ahí yo también, no sé si yo tenga muy buena suerte, pero conozco nada más a 4 biólogos. A 4 biólogos. Sí. Y los 4 se me hacen sumamente exitosos. Sí. Y te puedo apostar que cada uno hace cosas totalmente diferentes. O sea, lo que tú me estás diciendo no lo había escuchado en otra persona. Claro. No había un cuidador de ballenas. Mi primo se recibió de biólogo con honores y todo esto y consiguió una beca para que él esté estudiando el genoma. Claro. Él se especializó en la diabetes. Sí. Practican con ratones. Pero dicen que hay una persona cuidando al ratón. Claro. Que las cosas se hagan como de acuerdo a una norma. Sí, sí. Y te encuentras algo similar en muchos productos. O sea, es muy fácil ver en cosméticos, en otras que dicen, esta empresa, esta compañía ya no testea, ya no hace pruebas en animales. No, yo ya he visto. Entonces, ese logo ya lo traen. ¿Y qué es? Un producto que la gente cada vez va a ir pagando lo que tenga que pagar por productos que tengan todas estas buenas prácticas. Sí, claro. El decir un alimento es orgánico te puede duplicar o incrementar más el costo de ese mismo producto. Pero tú dices, bueno, me queda claro que para muchos sectores de la población no pueden comprar, por ejemplo, un aceite que sea orgánico a un aceite normal que vale mucho menos. Pero si hay personas que dicen, si tengo la posibilidad y quiero hacer pequeños cambios, bueno, pues voy a tratar de consumir orgánico, un poco más local, consumir marcas que por lo menos sepa que están haciendo algo, ¿no? Que ¿sabes qué? Nosotros ya no probamos con animales, ya no tiramos nuestros desechos, estamos haciendo una campaña, estamos haciendo esto.
claro que eso va a impactar en la elección de qué productos voy a elegir en el mercado y qué no. Si es una persona que no le importa, así tú le pongas una etiqueta de super eco-friendly, va a decir, a mí no me importa, yo lo que quiero es bañarme con un shampoo. Pero afortunadamente ya hay personas, me incluyo, en el que dices, bueno, ok, de esta marca, pues, ¿cuál es la que es mejor? La que por lo menos está haciendo algo. Ahora, de esto, ¿qué cantidad ocupo? Porque esa es la otra. O sea, hay personas que dicen, me pongo toda la mano llena de shampoo. Oye, si el mismo fabricante te dice que con una pequeña dosis te sirve, ¿para qué desperdiciar? O sea, esa es también la cosa. No se trata de no consumir, se trata de ser más consciente y el decir, ok, si antes compraba una botella para un mes, ahora me dura 2 meses, me dura 2 y cachito. Eso obviamente voy a estar dándole mayor vida útil a eso y es un cambio que a lo mejor podría decir, no parece importante, pero sí es cualquier cambio sí es impresionante. Sí es importante. Se avanza demasiado y si hay un mercado, si hay un sector que está dispuesto a pagar más por algo que sea sustentable, que ya tenga esa gran cantidad de reciclado, esas personas que comentan, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo digo, ¿cómo es posible que la gente crea que por el simple hecho de que dejó de usar una bolsa o un popote, ya está contribuyendo con el cuidado del medio ambiente? Claro. No, o sea, son infinidad y infinidad de cosas, ¿no? Sí, o sea, yo puedo... Es cuando de repente te encuentras en pláticas de que decían, no, yo no uso popotes. Pero bueno, vas diario a una cadena... Y si estás enfermo y necesitas... que solo que te hayan amarrado las mandíbulas por alguna fractura que tengas en la mandíbula. Pues tienes que utilizar un popote, ¿no? Y no con esto justifico el uso de productos, ¿no? Pero hay cosas que realmente sí son nocivas y que finalmente no hay una norma, no hay nada que las detenga, ¿no? Sí, te puedo poner un ejemplo muy, muy claro en el cuestión de los pañales, por ejemplo. Los pañales siguen siendo necesarios porque bebés siempre va a haber. Y personas adultas también siempre va a haber. Entonces no podrías tú decir, ¿sabes qué? Se van a prohibir los pañales. Porque es un elemento que aunque no pareciera de primera necesidad, en alguna fase de tu vida lo vas a requerir. Pero es muy diferente decir, bueno, esta marca de pañales ya utiliza el 40% de sus fibras o de sus materiales de un reciclaje. Ya utiliza un envoltorio que es... mínimo. O que dice, ¿sabes qué? Esto no viene pañal por pañal, viene todo junto. El empaque es composteable. O sea, no estás prohibiendo el uso del pañal prácticamente, pero estás transformando la producción de ese pañal, el almacenaje de ese pañal y la disposición de ese pañal sucio. Que a lo mejor dices, ok, está el pañal, pero estamos ya trabajando con diferentes procesos en las que a lo mejor ese pañal se pueda reintegrar al suelo en 30 años, cuando a lo mejor antes eran 200. Entonces dices, bueno, claro que eso va a ser un cambio importante en el decir, no nos vamos a quitar el producto que es el pañal, pero la forma en la que ese pañal va a salir desde la fabricación hasta la disposición como desecho humano, sí va a tener un impacto positivo en el planeta. Por supuesto. O sea, sigue siendo una evolución un pañal. Sí. O sea, yo me acuerdo que un pañal era un pañal de franela blanco, le bordaban, dependiendo de si era niño o niña, le bordeaban la orilla de azul o de rosa. Y la gente de repente piensa que el pasado fue mejor que el presente. O sea, de verdad que... O sea, si yo a un niño le quiero decir, oye, no, güey, es mejor jugar canicas que un celular, la verdad es que yo estoy tremendamente equivocado, ¿no? Sí. Porque a mí sí me hubiera encantado tener el celular en ese entonces, ¿no? Sí. Y la verdad, o sea, un pañal de tela, pues la gente lo tenía que lavar. Sí. ¿Y eso era por qué? Porque el ama de casa se quedaba cuidando justo el hogar y el papá era el que trabajaba, ¿no? Claro. Tenían tiempo. Pero una mamá moderna que tenga todavía que lavar, usar grandes cantidades de agua para volver a tener un pañal, yo creo que sí estaríamos siendo retrógradas, ¿no? ¿Por qué razón? Porque esto sí es mucha, mucha evolución. Aparte de que siguen innovando y va a llegar el momento en que todo esto sí tenga esa parte conmovedora, ¿no? Sí. De que sí se desintegró y se integró nuevamente en la Tierra, ¿no? Sí, y también te das cuenta de la cantidad de personas que vivían en una cierta región. O sea, antes eran muy pocas las personas que estaban ahí y era algo muy local. Ahora ya
la vida es imposible que te quedes en un solo sitio. Te tienes que mover, te tienes que transportar, te tienes que hacer todo. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 35. ¿Y para ustedes todavía las fronteras son un problema? ¿En qué sentido las fronteras? O sea, de que sí tenemos que dividir. O sea, güey, de aquí para acá es mío y de allá para allá es tuyo. O sea, Lo que ya pasa no es son que límites para ustedes, ¿o sí? no lo vería así, pero al final yo no podría concebir un mundo en el que sea un lugar en el que los países sean compartidos. Porque desgraciadamente muchos países tienen cierta visión, muchos tienen otro. Nuestro vecino del norte tiene una visión muy diferente. Y te hablo porque yo en mi área convivo con muchos extranjeros. Y te puedo decir que hay maneras de pensar, sin generalizar, de países en los que sí se preocupan por ciertas cosas y países en los que no. En los que dicen, a mí no me importa si mi camioneta es una pick-up con motor 5.6 litros. Yo mientras ande a tope, a mí me gusta. Y hay otros que dirían, ok, mi carro es un motor 1.0 que lo ocupo cuando realmente lo necesito. Trato de hacer un poquito más de actividad, un poquito todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienes polos diferentes de maneras de pensar. Y no estoy hablando del decir, él tiene el recurso para comprarse esa pick-up con un motor que te gasta muchísima gasolina para traerla nada más paseando. No quiere decir que te prives de ciertos lujos que digas, yo siempre quise una pick-up. No se trata de limitarse, se trata de ser más consciente en el decir, ¿realmente requiero un carro con un motor 5.0? O sea, yo te diría, si me dedicara a ser granjero, que tengo que transportar a mis caballos, a eso, lo otro, es justificable a lo mejor esa potencia en un motor. Pero si es un americano que le encanta los motores grandes solo por la imagen que da, porque me gusta traer mi trocona y todo, es cuando dices, eso no es un tema de que está pensando en el ambiente, ¿no? Él está pensando en tener su camioneta y no le importa lo que gaste de combustible. Eso es lo que yo a veces trato de explicarle a la gente. No se trata de no comprarte un auto, no se trata de decir, es que no se puede viajar siempre en bicicleta. No se trata de llegar a ese punto. Se trata de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? Tengo un auto, pero trato de que mi auto sea lo más ecológico posible. Usarlo cuando realmente se ocupa y cuando no tenga, oye, y será mucho pensar, yo por ejemplo tengo bici y hay muchos lugares en los que me transporto en bici y no es porque diga, no tengo dinero para no tener un auto, tengo mi auto, pero hay muchos lugares en los que digo, prefiero usar la bicicleta, hago ejercicio, me distraigo, no contamino nada porque lo único que hago es utilizar mi cuerpo y listo. Si voy a ir a tal lugar, pues me voy en la bici, no hay problema. Pero hay gente que dice, yo jamás me he planteado utilizar una bici. Yo ni siquiera, si soy oficinista, soy godínez, nunca he utilizado un ecobici. Siempre pido taxi, siempre pido todo. Entonces, de repente dices, es realmente un cambio muy drástico en tu vida tratar de buscar una alternativa para ese transporte, que a lo mejor tú dices, ¿en qué va a beneficiar que yo no ocupe mi carro? No, pero si esa visión la empiezas a compartir y de repente alguien en la oficina, oye, sí es cierto, mira, no había visto que ya hay bicis y que a lo mejor ahora ya esta compañía incluso tiene un pequeño estacionamiento para bicis. Mira, a lo mejor antes era una persona, ahora ya son 3. A lo mejor yo rento cerca. Oye, sí es cierto, ¿y por qué en vez de irme en carro, por qué no me voy en bici, en un patín de esos scooters que ahora ya hay? O sea, son cambios que creo que sí hacen mucha diferencia, aunque la gente piense que no. Yo preguntaría otra vez así de manera breve, porque se nos está acabando el tiempo. Claro, sí. Pero de manera breve, ¿tú sí crees que estemos en una transición a tener un mundo más sostenible? Uh-huh. No voy a decir para que tengamos un mundo mejor para todos, uh-huh, porque el mundo es mejor, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pero que sea un mundo para todos. ¿Sí estamos en esa transición? Yo creo que sí. Sí estamos en una transición definitivamente, porque afortunadamente estos cambios cada vez se ven más. Entonces, sean obligados o no, o voluntarios, en este caso, por ejemplo, lo que me comentas de Audi, es algo voluntario, que las empresas dijeron, no importa que ahorita no nos exijan nada, esto es porque nosotros lo queremos implementar en nuestra marca. No es que diga, bueno, México me está pidiendo que si yo, empresa extranjera, quiero venir a armar los vehículos, tengo que cumplir con esto. Lo están haciendo voluntario. Entonces,
creo que lo ideal es que antes de que llegue a una imposición legal, sean voluntarias las decisiones de las personas, de las compañías, de los jefes, en decir, ¿sabes qué? Estamos en un momento adecuado, tenemos esta posibilidad de hacerlo. Porque antes decía a las personas, pues sale más caro reciclar que producir algo nuevo. Puede ser cierto. Pero si tú dices, ok, dentro de mis presupuestos como compañía, destino una parte a reciclar, que a lo mejor me estoy quitando de esa ganancia, yo como dueño, como empresa, lo que sea, pero al menos estoy utilizando algo para hacerlo, pues claro que va a haber un beneficio. Entonces yo creo que sí estamos en una transición. Afortunadamente cada vez se ven más estas pequeñas acciones, cada vez más las personas piensan de manera diferente y creo que eso también tiene que ver con el acceso a la información, porque ahora la tecnología yo siempre he dicho que es un arma de doble filo. Te puede hacer más estúpido o más inteligente. ¿Por qué? Porque el decir, ok, tengo estas herramientas para poder tener más cosas. Que antes, a lo mejor nuestros padres, nuestros abuelos, lo único que tenían era la televisión y el radio. Y nunca se hubieran imaginado en tener este tipo de difusión en internet, en podcast, en otro tipo de publicidad, otro tipo de personas, ¿no? O sea, yo creo que ahorita bien podrías decir, tengo amigos de otros países, pero ¿cuántos de nuestros tíos, de nuestros abuelos tenían amigos que les platicaban cómo era su vida, cómo es allá, cómo es acá? Entonces, creo que esas historias que también nos dicen, oye, es que nuestro país es esto, o ya se está manejando en este país. El tener acceso a esa información, creo que también es algo que hace que esa transición sea posible. Porque si no decías, bueno, antes era todo local, hasta ahí se quedaban las personas. No había manera de tener más acceso a la información en cuanto a salud, en cuanto a alimentos. O sea, nuestros papás antes ni siquiera, bueno, nuestros abuelos jamás se hubieran puesto a pensar que los anticonceptivos iban a ser algo importante en nuestra vida, ¿no? Que ellos decían, bueno, pues... Fíjate, ahorita que estás hablando de anticonceptivos, Ajá. otro hallazgo también Ajá. fue que eso lo crearon en un laboratorio de Santa Fe. Ajá. Los anticonceptivos, una Ajá. píldora anticonceptiva, Claro. ¿no? Y celebramos otras cosas, pero eso no lo celebra nadie, ¿no? Sí, sí, y a lo que voy es que el que tengas una cultura de información y de conciencia, creo que aunque sea una persona, eso ya se convierte en una transición, porque estás cambiando hábitos y maneras de pensar de antes, que ahora lo estás tratando de adaptar a tu vida diaria, que a lo mejor va a ser un poco difícil, pero el decir, antes era una persona, ahora ya son 3, ahora ya son 5, ahora ya es una compañía, ahora ya es una franquicia. O sea, esto va a ir poco a poco, pero sí, definitivamente podría decirte que estamos en una transición. ¿Vas a seguir cuidando especies? Espero que sí. Mucho tiempo. Espero que sí. Entonces... El tiempo que me permita también mi físico, porque aunque no es un trabajo en el que se vea pesado, a la larga adaptarte a vivir varios periodos de tiempo en un barco, estar viajando, estar de pie mucho tiempo, estar a la intemperie, aunque lleves tu ropa para frío, tu ropa para verano, creo que sí es un trabajo en el que no me veo haciéndolo a los más allá de 55 años. Bueno, entonces... son 20 años más y en 20 años pero pueden pasar fíjate muchas que cosas. algo que me deja muy tranquilo es que siempre que he estado en los trabajos de mi carrera, los he disfrutado y he podido platicarles que vivo de lo que me gusta y que tengo esa fortuna y también las decisiones que creo que cada quien toma en el decir, ok, estudié biología y estoy trabajando de biología y estoy trabajando en los insectos y en los animales que a mí me gustan. Y no decir, estudié biología, pero estoy de tal o cual trabajo. Nada que ver. Que no es demeritable, pero es una gran satisfacción el decir, estoy trabajando de lo que estudié, de lo que me gusta, en el área que me gusta, y he estado cambiando y en todas las áreas he tenido oportunidad de desarrollarme, de aprender y de continuar cuando no me gusta. Entonces, es algo que siempre les platico a los chicos que son más jóvenes, que de repente me preguntan, oye, es que tengo duda de qué carrera elegir y todo. Siempre les digo, haz lo que te guste, hazlo con motivación y no te preocupes por el dinero va a llegar. Porque no se trata de decir, bueno, ¿en qué carrera hay más dinero? Yo te diría, ¿en qué carrera tú serías bueno? El dinero va a llegar. Entonces, eso es como lo que siempre digo. Y lo que puedo yo presumir, el decir... me he desarrollado en donde he querido.
Creo que ese mensaje, sin que te lo haya pedido, se lo dejas a la audiencia. Entonces, si tú vas a seguir cuidando especies, no vas a parar. Ujú. Eres imparable. Por eso estás aquí. Ajá. Porque Sí, ¿verdad? sí, puros imparables aquí tenemos, ¿no? Sí. Podemos ser imparables para cualquier cosa. Claro. Hablando de manera nociva o hablando de manera Sí. positiva, ¿no? Sí. Y la verdad es que aquí, pues sí, hemos invitado a personas Ujú. que están haciendo grandes cambios, Claro. y, Sí. y yo les digo, no pares. Claro. No pares porque es necesario que continúen con todo esto que están haciendo, porque a la Sí. larga, la verdad es que si no lo hacemos, podríamos llegar a la adultez Ujú. avergonzados, ¿no? Claro. Y si alguien por allá en el futuro aplaude, oye, se supieron y hicieron un cambio, Sí. la verdad es que eso me daría mucho gusto. Sí, gusto, creo ¿no? que siempre romper paradigmas y ciertas barreras te crea una satisfacción personal y una motivación a continuar esto que a lo mejor en un inicio pensó como una idea, como algo de, oye, si hacemos esto, y no sabías qué esperar de esto, ¿no? Entonces, creo que las cosas cuando se hacen con una buena intención y con unas ganas de hacer un cambio, tarde o temprano van a obtener un fruto. Sí. Pues bueno, ahí lo tienen. Espero que les haya gustado este episodio. La verdad está muy interesante. Ujú. Nunca me imaginé que fuera a tener como invitado a alguien que se encargaba de cuidar especies marítimas. Sí. Te lo agradezco. Espero que les guste este episodio. Si a ustedes les parece bien este tipo de contenido, ojalá y puedan compartir, darle like, suscribirse para hacer crecer más grande, hacer crecer a esta comunidad de economía circular, sustentabilidad, medio ambiente y podamos seguir acercando a personalidades que están haciendo grandes cambios. Hasta la vista. Hasta luego.